Platicamos un poco el Necaxa contigo, Raúl Eduardo, porque Raúl Eduardo jugó en el Necaxa y tú eres necaxista de hueso colorado. Ya se Es confirmó que viene correcto. el Athletic Club, José Luis. Sí, una gran noticia que se da a conocer. El Athletic Club estará jugando frente al Guadalajara, pero el juego del centenario, acomodando calendario, será ante Necaxa el próximo 19 de julio. Será una gran fiesta en el Victoria, un equipo de tradición, los 100 años del Necaxa. Y por cierto, de información del Necaxa, comentarte que aparentemente Milton Jiménez, este delantero argentino, pudiera irse a Banfield en las últimas horas. Hoy aparentemente Banfield está haciendo una propuesta a los Rayos. Así que vamos a ver qué sucede, pero es una buena noticia para el centenario. Pues bueno, gracias, José Luis. Raúl Eduardo, Saludos. ¿Cómo ves esto del Necaxa? Su centenario contra un equipo de mucha tradición en España, ¿eh? No, un rival buenísimo para festejar los 100 años, un rival de calidad europea, de muchísima tradición. También el Necaxa está preparando cosas importantes, ya vimos que sacó un nuevo logotipo, yo me quiero imaginar que ese día será una fiesta y que estarán ahí todos los jugadores que han sido parte fundamental de la historia de Necaxa, ¿no? Desde, digo, obviamente los últimos de la década de los 90, los que fueron campeones, pero todos los demás para atrás, ¿no? Los 11 hermanos y todos los grandes jugadores que tuvo Necaxa, Raúl, pero el partido es una maravilla. Sí, ha habido para mí dos grandes épocas del Necaxa, ¿no? Lo digo con todo respeto, porque ha habido grandes equipos y grandes futbolistas en el Necaxa, pero la época de los 11 hermanos y luego la época de Manolo Lapuente con ese Necaxa que ganaba títulos en donde tú estabas justo ahí en ese Necaxa, para mí han sido las grandes épocas de Necaxa, sin menospreciar a grandes épocas del Necaxa y futbolistas. Yo cuando era niño recuerdo perfectamente los 10 minutos del Necaxa, que eran los últimos 10 minutos. La gente no se iba porque iban perdiendo 2-0 y dice, no, vienen los 10 minutos del Necaxa. Y aparecía el Necaxa y ahí estaba Peniche, ahí estaba el Chato Ortiz, ahí estaba Toño Munguía, Fumanchú Reynoso, Jorge Morelos, y le daban la vuelta al partido. Y es un equipo de una gran tradición, de una gran historia en el fútbol mexicano, el Necaxa, ¿no? Pero bueno, Y habrá. de esta nueva época, Raúl, yo creo que tú decías de la época de Manolo Lapuente, pero yo creo que el Necaxa arranca con Roberto Saporiti y termina esa magnífica racha con Raúl Arias, ¿no? Que Raúl Arias fue campeón todavía de liga con el Necaxa y aquel papel que hicieron en el Mundial de Clubes también, que fue maravilloso ganándole al Real Madrid. No fueron a lo mejor 10 12 años maravillosos de Necaxa, ¿no? Por cierto, hablando de Necaxa, si usted puede, busque en las redes sociales, si sigue a Alex Aguinaga, el primer gol que hace Alex Aguinaga, lo vi el día de hoy. Lo hace sin cumplir 17 años, con 16 años y feria, en un tiro libre de fuera del área, un golazo de Alex Aguinaga. Estamos hablando que Alex, con la gran calidad que tuvo, debutó en primera división a los 16 años. 16 años y el futbolista que llegó a ser en esta época, no sé tú qué piensas, Raúl Eduardo, pero me parece que Alex Aguinaga no lo hubiéramos visto en México. Alex Aguinaga hubiera jugado en Europa en esta época. No, sin duda, no hubiera llegado a México nunca. La calidad que tenía Alex, impresionante. Por supuesto, el mejor jugador extranjero del Necaxa. Yo no sé si por ahí el mejor jugador que tuvo Necaxa, bueno, de lo que a mí me tocó ver, cuando menos. Venía América, Raúl, por cierto, hablando ahora de Necaxa América o de América Necaxa, Alex venía al América y al final en el avión creo que la decisión fue se va a Necaxa y llegó y se fue a Necaxa y creo que para él fue buenísimo y por supuesto para la institución también, ¿eh? Le dijeron, quítate esta playera, ponte esta rayadita, ¿no? Te va a venir bien. En aquel entonces el Necaxa yo creo que llevaba no más de 5,000 aficionados al estadio, ¿no? Y digo, Necaxa, a lo mejor Aguinaga, Ricardo Peláez, en aquel entonces fueron los que empezaron, Nico Navarro, por supuesto, ¿no? Que empezaron desde cuando no iba nadie al estadio, ¿no? Sí, esa es una historia muy interesante porque el Necaxa era un equipo con muchos seguidores, pero con muchos seguidores. Y el Necaxa rompe esos seguidores cuando se vuelve Atlético Español.
y finalmente regresa a ser Necaxa cuando ya perdió muchos seguidores. El Atlético Español, que fue un equipo que ganaba, jugó finales, un equipo que quisieron formar con esta tradición que tenía la España y las Asturias, que no pudieron, a pesar de que hicieron un gran esfuerzo, pero ahí perdieron muchos seguidores del Necaxa. Y luego recuperarlos es bien complicado, ¿eh? No, fue dificilísimo, Raúl. A mí me tocó la etapa de muy poca gente en la tribuna y me tocó la etapa de justo cuando se cambió el uniforme al Rayo, que al final, con el paso de los años, porque fue un equipo exitoso, les funcionó, pero al principio fue dificilísimo el dejar las rayas y agarrar el Rayo. Nacho Ambriz también estaba en ese equipo, ahora me estoy acordando. Pero sí, fue una época de muy difícil, a ver cómo la gente poco a poco iba al estadio, se manifestaba en las tribunas, y creo que cuando ya lo había logrado y cuando estaba consolidado, vámonos para Aguascalientes. Bueno, pues así las cosas, dos equipos de una gran tradición en la Ciudad de México, el Necaxa y el Atlante. Uno está en la división de la Liga de Expansión y el otro está en Aguascalientes. Fueron pilares del fútbol en la Ciudad de México, ¿eh? Fueron socios fundadores de fútbol del Distrito Federal, el fútbol del Distrito Federal que fue la base para construir el Estadio Azteca. En ese momento eran 3 equipos, Necaxa, Atlante y América. Queda uno solo, que es el América, el único que sigue jugando en el Estadio Azteca, aunque ya regresó también Cruz Azul. Regresamos.